Sean todos bienvenidos a este conversatorio que de manera sencilla hemos titulado La Guajira 53 años. En primer término, permítanme participarles que Sí Guajira, Sí Futuro es una fundación concebida como el brazo social de un grupo de medios de comunicación. Desde años atrás, en cumplimiento de su objeto social, está concentrada su actividad en la realización de diversos actos académicos, cívicos, deportivos, artísticos y culturales. Durante todo el año se realizan diversos eventos con el espíritu de mantener izada la bandera de la guajiridad. La Fundación no solo persigue estimular el sentido de pertenencia entre todos los guajiros, sino también promover en el concierto nacional las potencialidades, la grandeza, el encanto y las enormes posibilidades de desarrollo que ofrece esta sección del país. En el marco de esta dinámica, como se ha hecho en años anteriores, durante estos días previos al día oficial del aniversario del departamento, venimos realizando actos como este, días previos al día oficial de la creación del departamento de La Guajira, que como todos saben es el 1 de julio. Es así como el día de hoy les damos a ustedes la bienvenida al conversatorio que estará dividido en tres segmentos, en tres frentes. En primer lugar, haremos una reseña histórica de la creación del departamento con distinguidos historiadores que nos acompañan en la tarde de hoy. Se trata de dar una mirada retrospectiva con toda su connotación histórica, política, humana, social y cultural. En la segunda franja de este conversatorio se pretende echar un vistazo al presente, a nuestra realidad actual. Y finalmente el tercer segmento está destinado a compartir entre nosotros una visión de futuro. Se trata simplemente de poner un granito de arena en la construcción de una sociedad más participativa, más deliberante, más empoderada de nuestro desarrollo. En el segundo segmento relacionado con el presente, es deseable escuchar de los intervinientes sus puntos de vista sobre los temas trascendentales que van a influir en el desarrollo guajiro, tales como los indicadores sociales y económicos y nuestra posición comparativa frente a otros departamentos del país, la institucionalidad y la gobernanza, la relación de La Guajira con la nación, la interlocución de La Guajira con el poder central, entre otros temas. Y en el segundo segmento, o más bien en el tercero, el final, es deseable escuchar de los participantes su visión sobre La Guajira del futuro en temas tan vitales como el turismo, las energías renovables o no convencionales, la actividad agroindustrial, la conectividad, la competitividad, en fin, sobre temas vitales que van a ejercer una influencia en el futuro de La Guajira. Los organizadores de este evento han seleccionado algunos temas puntuales, pero ello no quiere decir que no se ventilen en desarrollo de este conversatorio otros temas tan vitales como la educación, que debe ser tal vez el principal motor del desarrollo de esta sección del país. Así pues, sean bienvenidos todos. Este conversatorio, La Guajira 53 años, consta de 3 fases. En la primera fase nos acompaña Orlando Vidal Joiro, quien es actual presidente de la Academia de la Historia de La Guajira, historiador y abogado. También nos estará acompañando Martín López González, sociólogo, docente y columnista. Y también nos acompaña Roberto Gutiérrez, quien es ingeniero y servidor público. Los invito a subir. Esta primera fase, historia y evolución del departamento de La Guajira. También quiero resaltar
quien nos acompaña o nos acompañará como moderador durante estas 3 fases del conversatorio, quien es Edgar Ferrucho Padilla, periodista, abogado de la Universidad del Atlántico, miembro de la Academia de la Historia de La Guajira, director del noticiero Horizonte Informativo que se transmite por la emisora Radio Delfín, es miembro del Consejo Departamental de Cultura, es diputado del Departamento de La Guajira y autor de relatos, cuentos y crónicas que se han difundido en la prensa regional y nacional. Bueno, y buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este conversatorio que, como ya se ha explicado, está dentro de los eventos que se han programado en este 53º aniversario de la creación del Departamento de La Guajira, que se inició en su vida político-administrativa, como todo el mundo sabe, el 1 de julio del año de 1965. Ya hemos, por iniciativa del presidente de la Academia de Historia de La Guajira, el doctor Orlando Vidal Joiro, recordado y rendido un merecido tributo, un homenaje de admiración y de recordación a quienes realmente hicieron posible la creación de este departamento, como fueron el senador samario José Ignacio Vives Echeverría y en el ese entonces representante a la Cámara Eduardo Abuchaibe Ochoa. Nos complace sobremanera compartir en este conversatorio antecedentes y la creación del Departamento de La Guajira, 53 años, y su proyección hacia el futuro, con personas que desde muchos años atrás se han dedicado al análisis, al estudio, al impulso de una u otra forma del desarrollo y del progreso social del Departamento de La Guajira, como es el doctor Orlando Vidal Joiro, presidente actualmente de la Academia de Historia de La Guajira, una persona pues que es ampliamente conocida aquí en la ciudad de Riohacha, en todo el departamento, por su actividad, por su lucha, por su ejercicio diario en este norte que todos tenemos de proyectar, aun cuando estemos navegando entre tantas dificultades, entre este mar tan complicado en que navegamos actualmente, mantener siempre, digamos que el futuro, mantener una visión de futuro optimista de manera permanente. Igualmente con el doctor Roberto Gutiérrez Castañeda, ingeniero civil, persona que estuvo presente en el año de 1964, en diciembre del año de 1964, cuando estudiaba ingeniería civil en la ciudad de Bogotá, en el momento en que el doctor Guillermo León Valencia sancionó la ley por la cual se creaba el Departamento de La Guajira. Y lógicamente con una cantidad de porque ha sido exdiputado, es secretario de varias dependencias, que no es el caso mencionar en estos momentos. Con el doctor Martín López González, también ampliamente conocido, sociólogo, una persona que ha aportado al desarrollo social de nuestro departamento, columnista de diferentes órganos de expresión en estos momentos aquí en la ciudad de Riohacha y en la costa caribe colombiana. Y con ellos pues vamos a hacer el esfuerzo de recordar algunas cosas memorables de nuestro departamento. Yo voy a iniciar brevemente por lo que hemos considerado siempre un hito importante en el desarrollo de lo que hoy es el Departamento de La Guajira. Esa memorable tarde del mes de junio del año de 1954, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla apareció en ese balcón amarillo de cemento, que es el segundo piso del Palacio Municipal, para decirle a una multitud expectante que se encontraba reunida en el Parque Padilla para darle una gran nueva. Había una gran expectativa en la ciudad de Riohacha, una gran expectativa. El general ya había firmado un decreto, el decreto 1824 del 14 de junio del año de 1954, por la cual se creaba la Intendencia Nacional de La Guajira. Eso fue digamos, un plumazo ligero y audaz del general, porque la conformación de una intendencia, la creación y la generación de una intendencia o de un departamento tenía que pasar por los debates reglamentarios en el Congreso de la República. Eso pudo haber sido demandado, pero nadie lo demandó,
Posteriormente, en el año de 1962, creo que en el año de 1962, el doctor Lorenzo Solano Peláez y el doctor Alfredo de Luque Panaflet presentaron un proyecto de ley para legalizar lo que se había hecho de manera de pronto en forma irregular, con ese decreto del 1824 del 14 de junio del año de 1954. Lo que le voy a contar me lo ha contado Raúl Gómez. Yo le dije que podía pasar un momentico aquí, pero dice que no, que diga yo lo que él me ha dicho. El general había anunciado su llegada para el día, 2 días después de la firma del decreto, y había dicho que había una gran información, una gran noticia para Riohacha sobre todo, porque Riohacha en ese momento pertenecía al departamento del Magdalena. Era una ciudad totalmente olvidada, porque ni era de La Guajira ni era del Magdalena. Era prácticamente una aldea en un estado de postración muy terrible. De manera que había una gran expectativa, porque el general ya había mostrado algunos indicios de querer hacer algo importante por el departamento, por esta región, por la ciudad de Riohacha, que era donde contaba con algunos amigos muy especiales, y por alguna razón que de pronto algún día se podrá analizar, había cogido una tremenda simpatía por esta ciudad. De manera que había una gran expectativa, y se reunió, diría que casi toda la población, una población que en ese entonces no debía pasar de unos 12.000 habitantes, y de unas 10, 12 calles máximo que tenía la ciudad de Riohacha en ese momento. De manera pues que en esa tarde del mes de junio, con una gran cantidad de gente reunida aquí en el Parque Padilla, aquí donde estamos nosotros también reunidos hoy, el general de pronto apareció allí en ese balcón del Palacio Municipal, y con un pergamino en la mano dijo lo siguiente, mostró el pergamino y dijo: Riohacha, capital de la nueva Intendencia Nacional de La Guajira. Bueno, me dice la gente que estuvo ahí, principalmente Raúl Gómez, que fue realmente un estado de emoción total lo que invadió a la gente que estaba en el Parque Padilla en esos momentos. Fue un éxtasis colectivo, porque la gente estaba perdiendo la fe, estaba perdiendo la esperanza, y eso era una renovación por primera vez después de muchísimos años, después de casi siempre. Riohacha es una ciudad que en estos momentos ya tiene exactamente 473 años de haber sido ubicada aquí en este sitio. Era en ese momento, después de tanto esperar, capital de algo, capital de la nueva Intendencia de La Guajira. Realmente eso fue muy importante. ¿En cómo se formaba la Intendencia? Se formaba con lo que era la comisaría de La Guajira, que era una comisaría con capital Uribia. Se le anexó el municipio de Maicao y se le anexó los municipios que conformaban la llamada provincia de Padilla, que en ese tiempo eran Barrancas, Fonseca, San Juan y Villanueva. La capital, la ciudad de Riohacha. Ha dicho, y eso lo he leído por parte de los análisis que ha hecho el presidente de la Asamblea, el presidente de la Academia de Historia de La Guajira, que ese hito histórico de junio de 1954, del decreto de facto 1824, firmado por el general Gustavo Rojas Pinilla, fue esencial, fue fundamental para que posteriormente el senador Nacho Vives y el representante a la Cámara Eduardo Bucheybe Ochoa pudieran crear el departamento de La Guajira antes que se creara el departamento del Cesar, que fue también esencial que nosotros creáramos el departamento de La Guajira antes que el departamento del Cesar, porque de lo contrario eso se hubiera embolatado, porque los impulsores de la creación del departamento del Cesar estaban contando con esos 4 municipios del sur del departamento de La Guajira, y la verdad es que había una tendencia mayoritaria de sus propios habitantes realmente inclinados hacia el departamento. Pero con la creación del departamento, de la Intendencia de La Guajira, se logró hacer ese núcleo regional importante que fue la base, 11 años después, para la creación del departamento de La Guajira. Yo voy a dejar hasta ahí por el momento y quiero cederle la palabra para que él continúe con algunos aspectos de lo que era la ciudad de Riohacha, de los problemas de esta ciudad por tanto tiempo, de una ciudad que amerita que nosotros la queramos más porque ha tenido que superar muchas
pero muchos momentos difíciles. Su recorrido de 473 años ha sido realmente escabroso, por muchísimas razones, por la forma como era asaltada por los piratas, por los incendios de que fue víctima, por los problemas que tenía hasta con los propios indios guayú, pero siempre salió hacia adelante y creemos de que en esta oportunidad también vamos a seguir adelante. Doctor Orlando Vidal, hoy lo tiene usted la palabra. Gracias, Edgar. Riohacha ha tenido muchas etapas brillantes y otras opacas, y se podía decir que es como el ave fénix. Hay que recordar que Riohacha en un comienzo fue próspera en el tiempo de la colonia, cuando aquí llegaban los barcos que iban precisamente para el resto de las Antillas, llegaban a Riohacha, y por eso tenía tanto comercio Riohacha también con el sur de lo que hoy es el departamento y gran parte de la costa. Es así como había una comunicación con Mompox, que era la ciudad más importante de la costa por aquello del río Magdalena. Por Mompox subían las mercancías para el interior, y por Mompox llegaba del interior también las mercancías a la costa. Por eso se llamaba la ruta del camino de Jerusalén o del contrabando, la comunicación que tenía Riohacha con Mompox. Pero también tuvo muchas dificultades, y parece mentira lo que pudo significar su gran avance en el desarrollo económico fue precisamente su perjuicio para que cayera en un letargo que solo con Rojas Pinilla se pudo superar cuando se creó la intendencia. Es así como la carretera Riohacha-Fonseca-Valledupar comenzó a construirse en el año 1922. El trazado original era Florida-Distracción. Sin embargo, para favorecer los pueblos de Papayal, Atonuevo y Barranca, cambiaron la ruta, y fue lo que sirvió para que Riohacha comenzara a decaer, porque cuando la carretera terminó en Valledupar, ya los habitantes del sur, los habitantes de la provincia, que se le decía provincia no porque queríamos menospreciarlo, sino porque hubo una época en que el país estuvo dividido en provincias. Es así como todavía se recuerda la provincia de Ocaña. Así se llamaba la provincia de Padilla. Riohacha era la capital, y por eso se le decía provinciano a lo del sur, que ellos siempre creyeron que era en una forma de menospreciarlo, pero no, era porque así era como se dividía el departamento, el estado soberano del Magdalena. Y Riohacha, a raíz de esa carretera, comenzó a perder importancia, porque ya los pobladores del sur que antes tenían, y del mismo Valledupar, que tenían que salir de su embotellamiento para el resto del país, tenían que venir a Riohacha a coger el barco que los llevara a Santa Marta o a Barranquilla. Cuando se abrió la carretera, ya era preferible para los del sur seguir a Valledupar, de Valledupar por la carretera, el sector que llamaban el Alto de las Minas Fundación, y de ahí a Santa Marta. Quedamos nosotros más bien ya sin comercio, porque el comercio lo fue desarrollando Valledupar, y ahí fue cuando comenzó a tener más importancia que Riohacha. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de que llegó el general Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia y creó la intendencia con el fin de unir la provincia con antigua provincia de Padilla con la comisaría de La Guajira, con el fin de que las dos regiones se unieran y poder sacar a Riohacha adelante. Es a partir de esta fecha cuando Riohacha adquiere un nuevo mercado público, escuelas públicas, se abrió la avenida al aeropuerto, que antes se llamaba Campo de Aterrizaje, y la vía era por la carretera a Valledupar. El hospital, se construyó el Liceo Nacional Padilla, porque
En la época en que se abrió la carretera Riohacha-Valledupar, el director de la carretera, que era Silvestre Dangond Daza, dispuso que las oficinas se radicaran en Valledupar y no en Riohacha. A raíz de esto quedó el edificio de la zona de carretera desocupado y lo ocupó entonces el Liceo Nacional Padilla, hasta cuando llegó el gobierno militar y se construyó el Liceo Nacional Padilla en el lugar donde estaba, y se abrió la avenida que en ese tiempo se llamó 13 de junio, se construyó un estadio y, en fin, Rojas Pinilla fue la salvación de Riohacha. Vale la pena decir que en esa época de la decadencia de Riohacha se hablaba ya de la separación de Riohacha y de Valledupar del Magdalena. Ambas ciudades se sentían que necesitaban de separarse porque consideraban que Santa Marta se lo llevaba todo. Los vallenatos decían que ellos tenían la riqueza de la ganadería y de la agricultura y por lo tanto debía ser la capital. Riohacha alegaba su historia, alegaba que era la cuna del almirante José Prudencio Padilla, héroe de Maracaibo y de la independencia de la Nueva Granada y de Venezuela, al mismo tiempo que decía que tenía un mar y que el mar significaba mayor riqueza. Sin embargo, le ganamos la partida porque al llegar al Congreso, Eduardo Buchaibe Ochoa, y hacer unión con José Ignacio Vives Echeverría, era una época en que el departamento del Magdalena sacaba senadores con votos de la Intendencia de La Guajira. Y como los votos de la Intendencia ayudaban al senador, a los senadores del Magdalena, José Ignacio Vives Echeverría pertenecía al MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. Fue uno de los dirigentes fundadores de ese movimiento importante. No fue Alfonso López Michelsen el que fundó el MRL. Fueron los dirigentes de los departamentos como José Ignacio Vives Echeverría y otros del interior del país, los que una vez organizados le propusieron al doctor López Michelsen que fuera su presidente. Ellos organizaron la campaña y eran, no se puede decir que no, movimientos de izquierda. Eran movimientos de izquierda. Aquí el MRL tenía al doctor Orlando Monsalve como seguidor, y cuando vino la elección para el Senado, para la Cámara, Eduardo Buchaibe Ochoa ya había sido derrotado en la primera ocasión, en la ocasión del 64 del 62 al 64, para la Cámara, el senador, el candidato del MRL, que era José Ignacio Vives Echeverría, le solicitó el apoyo. El otro candidato era del movimiento liberal también, oficialista, pero que correspondía al tío de Nacho Vives, Pepe Vives. Era el movimiento de la antigua, era el movimiento del MIL, Movimiento de Integración Liberal, que se iban más bien con Pepe Vives, mientras que Eduardo Buchaibe, como era contendor del movimiento del MIL, respaldó al doctor José Ignacio Vives Echeverría con el compromiso de que presentara el proyecto de ley para que se creara el departamento de La Guajira. Pero como no llenaba los requisitos, y el doctor José Ignacio Vives Echeverría no solamente era un hombre inteligente, sino que tenía mucha habilidad política, primero solicitó que se hiciera la reforma de la Constitución para que se permitiera que, sin llenar los requisitos del departamento, la región, la Intendencia de La Guajira, para ser departamento, se pudiera crear. Y así fue como se consiguió que se modificó la Constitución para que se permitiera, en una forma excepcional, crear el departamento de La Guajira. Y luego presentó el proyecto de ley que fue aprobado con el nombre de Departamento de La Guajira, a pesar de que los habitantes del sur no querían llevar ese nombre porque consideraban que ellos no eran indígenas para ser guajiros. El doctor José Ignacio Vives Echeverría explicó en una ocasión
que su deseo hubiera sido poner el nombre de José Prudencio Padilla, pero por temor a que la gente del interior, todavía recordando aquello de la noche septembrina, pudieran oponerse, llegó y aceptó que llevara el nombre de La Guajira. Hay que explicar también lo siguiente: Riohacha estaba tan decadente que su población bajó de 12.000 habitantes a menos de 10.000 habitantes, porque tuvieron que salirse los riohacheros, algunos para Uribia. Mucha de la población de Uribia es descendiente de riohacheros porque aquí en Riohacha no había trabajo. Otros se fueron para la isla de Aruba, no a contrabandear, sino las señoras sobre todo a trabajar en el servicio doméstico, lo mismo que en Maracaibo. Por eso la obra del general Gustavo Rojas Pinilla fue lo mejor que pudo hacerse en Riohacha. Cedo la palabra al doctor Roberto Gutiérrez, quien como político en esa época puede darnos mayor detalles. Uno de los libros de García Márquez, creo que es en El coronel no tiene quien le escriba. En una tarde cualquiera, cuando ya anochecía, dos ancianos como yo sacaron su taburete y se sentaron en el frontispicio de la casa y dijeron: vamos a contar la historia antes de que lleguen los historiadores y nos las cambien. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, o queriendo hacer hoy, algo que debió hacerse hace mucho rato, porque hay muchas personas que viven en Riohacha y en el departamento de La Guajira que no saben cómo se llegó a este acto. Pero también hay muchos jóvenes aquí, y todo aquel que sea menor que yo es joven, que no entienden eso de la comisaría y la intendencia, porque permanentemente están oyendo hablar de los departamentos en el país. Antes de la reforma de 1991, había tres clases de territorio: unos con mayoría de edad, que eran los departamentos; unos adolescentes, que eran las intendencias; y una de menor categoría, que eran las comisarías. En La Guajira era la Comisaría Especial de La Guajira, creada por el doctor Alfonso López Pumarejo, con capital en Uribia, porque antes de la capital de Uribia, la capital de la comisaría era Pancho, que queda allí pasando Villa Fátima. Y como decía Edgar, en esa época en la que estamos narrando, Riohacha, y lo corroboró el doctor Vidal, tenía apenas 11 calles, llegaba hasta la calle 11, que se llama la calle San Esteban, que la precede la calle El Carmen, que es la 10, el Alambique, San Antonio, Calle Ancha, Los Tres Infantes, Los Almendros, La Concordia, La Libertad, El Templo y la Avenida Primera. Esas eran las calles de Riohacha. Donde hoy está el Mercado Viejo, que daba un campo de fútbol que le llamaban el Campín, y donde funcionaba la sede de la Sociedad de Arquitectos. Ahí funcionó el Liceo Padilla, donde yo tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar con un profesor insigne como es mi compadre Manuel Sierra Pimienta, que se encuentra aquí presente. Y sí, pero también hay que abonarle su gran empeño y colaboración a un personaje riohachero que no es nombrado en ninguna de las crónicas que hablan sobre la creación del departamento de La Guajira. Y esto me lo dijo a mí Eduardo Abuchaibe Ochoa y Leonelo Abuchaibe Cardoso, que si hubo una persona que se dio la pela en el Congreso para coadyuvar a la creación del departamento de La Guajira, fue Alfredo de Luque Banafre. Y eso creo que ni su propia familia lo conoce. Y llega felizmente el año de 1964, después de lo que han dicho estos célebres historiadores y contadores que me precedieron,
Y yo tuve la oportunidad de estar en esa época en Bogotá y llegar el mismo día en que se firmaba la ley que creaba el departamento de La Guajira al Palacio de San Carlos, que es donde funciona hoy la Cancillería, que en esa época era la sede de los presidentes. Ahí estuve yo presente para ese acto conmemorativo y naturalmente un provinciano como nosotros, que yo lo máximo que había conocido era la alcaldía y la gobernación de Santa Marta, cuando llegué a esa capital y vi ese imponente edificio, quedé sorprendido. Y tuve la oportunidad de estar en ese acto que fue la partida de nacimiento del departamento de La Guajira y también la pavimentación de la pista donde se comenzó a fundar el progreso del departamento de La Guajira y por ende de Riohacha. Por ahí hay un cuadro pintado creo que por Cochise, el cuadro de la firma. Sí, creo que sí. Que por Cochise, donde ponen a el señor Gratiniano Gómez como presente en ese acto. El más visible. Y eso no es cierto. A ese acto asistimos además de los senadores y representantes de la época, porque en el año 62 fue derrotado el doctor Eduardo Abuchaibe en su aspiración a la Cámara y luego lo eligieron en el año de 1964. Ahí estaba Eduardo Abuchaibe con el doctor Vives Echeverría y asistimos entre otros Absalón Ávila, Moisés Robles, William Robles, no sé si Edgar Robles, todavía no me acuerdo si también asistió, ahí está, también asistió. Sí. Estuve yo naturalmente y estuvieron otros cuyos nombres no me llegan a la mente ni su fisonomía tampoco, pero lo simpático no es que hubiéramos estado nosotros, sino que cuando ya se daba el acto principal de la firma, sentimos un murmullo y algunas personas decían no lo dejen entrar. Se apareció Apolinar Enrique con Marichón Uriana. Apolinar González, gracias, con Marichón Uriana. Puli era un hombre especial del municipio de Riohacha, era afrodescendiente, fue picapedrero, pero no había acto en Colombia en el cual él no se presentara en representación del departamento de La Guajira. Nos acompaña Martín López González, sociólogo, docente y columnista. La población y el territorio son temas que no han sido abordados a profundidad. Carecemos de disciplina que estudien las potencialidades del recurso humano, como sociología y antropología. No es simplemente que sepamos quiénes somos, sino qué significa lo que somos para nuestra vida misma. Por otro lado, no se vislumbran programas de ingeniería pesquera, portuaria o agronómica o de química pura para el procesamiento de los derivados de la sal y el carbón, o de física pura para el aprovechamiento de energía eólica, solar y mareomotriz. Bastante lejos está de analizar la topografía, la geología o la posición geográfica, por no hablar de la geopolítica del departamento desde su holística y su inserción en un mundo globalizado desde su integralidad. La Universidad de La Guajira no se ve con un nivel de pertenencia aceptable para potencializar nuestro departamento y hacerlo cada día más autosostenible y que vaya camino al desarrollo en todos los aspectos que se necesitan. Se requiere repensar al alma mater para abrir facultades y programas que se parezcan a esta tierra. Que han arrojado los dos programas banderas y más antigua Administración de Empresas e Ingeniería Industrial. No hay industria en el departamento, no somos dueños de enormes cantidades de empresas. Nuestros miles de egresados no son parte del mercado laboral de las multinacionales en el territorio. ¿Dónde están ellos y qué hacen? Es tiempo de revisar el accionar de la universidad. Desafortunadamente no han logrado impactar el medio guajiro de una mejor manera para reivindicar todas y cada una de las necesidades, problemas y falencias. Por último voy a tocar
algo muy actualizado que implica tiempos difíciles para La Guajira. Espero preocuparlo como estoy yo. A propósito de la industria del carbón y de los hidrocarburos, el 2015 fue uno de los peores años para la industria del carbón. Se produjo el mayor bajón de precios en el mercado internacional y terminando el 2016 se hizo pública la desalentadora noticia. China paralizó la construcción de 104 plantas de carbón, cerró varias minas e impuso restricciones a su propia producción. China era uno de nuestros grandes compradores. Cerrejón cerró su oficina comercializadora de Atlanta porque Jacksonville, principal cliente en Estados Unidos, se decidió por otro tipo de energía. Es inminente la caída de los combustibles fósiles, especialmente del carbón. Se conoce que más de 20 países dejarán de consumir carbón en la próxima década y que el Banco Mundial no financiará más proyectos extractivos después del 2019. A esto se suma que la mayor empresa minera del planeta, que es la BHP Billiton, socia de Cerrejón, dio a conocer su intención de abandonar la Asociación Mundial del Carbón por cuenta de profundos desacuerdos en la política contra el calentamiento global. El reciente fallo institucional al no desvío del arroyo Bruno empeoró las cosas para Cerrejón. Cerrejón, al comienzo de esta década, había planeado pasar de 32 millones de toneladas, pero ha estado ocurriendo lo contrario, pues el año pasado produjo solo 31.9. Lo mismo ha estado ocurriendo con la Drummond en el Cesar. Es evidente que esta tendencia continúa. Se prevé que a partir del 2020 la caída sea mayor y a 2030, a 3 periodos gubernamentales a menos, tendríamos la completa descarbonización de la economía de La Guajira. ¿Qué pasará si dejan de circular los salarios de los mineros del Cerrejón en los municipios de La Guajira? La crisis institucional y nula contratación pública ha incidido negativamente en el ingreso de los hogares guajiros y parte del poco dinero circulante está siendo enviado a Venezuela, porque muchos trabajadores locales han sido reemplazados a un menor costo por los vecinos bolivarianos. Eso es parte de la crisis. El horizonte económico de La Guajira sin esta industria tiene el mismo color oscuro del carbón. Lo más preocupante de todo esto es que nadie parece darse por enterado. Al parecer, la faceta más profunda de nuestra crisis es la del talento humano. No nos damos cuenta de las amenazas que nos acechan. Hemos perdido la conciencia del entorno y la imaginación. En estos momentos políticos, cuando los líderes deberían estar tirando líneas sobre cómo enderezar a La Guajira, no hay ni ideas ni propuestas. A continuación, quiero darle agradecimientos a nuestros ponentes en esta primera fase de historia y evolución del departamento de La Guajira. Los invito a pasar al frente para darle paso a la segunda fase, presente del departamento de La Guajira. E invito a César Tulio Rojas, quien es politólogo, y a Miguel Ángel López, escritor, gestor cultural y director de varios documentales de La Guajira. ¿Quién tiene la palabra, Joana? Inicialmente. César Tulio Rojas. Quiero agradecerle a todos los presentes. Quiero aprovechar para exhortarlos a todos a que nos unamos. Satoko nos decía que individualmente somos una gota, pero unidos somos un océano. La solidaridad la necesitamos para poder construir la Guajira que siempre hemos soñado. Desafortunadamente, históricamente, siempre hemos estado y ha primado el individualismo. Siempre ha estado presente el interés personal, el yo, que es la base de la corrupción. Y esa es la situación que ha llevado
a la pobreza que hoy enfrentamos. Yo quiero hacer una comparación a el discurso de Martin Luther King en 1963, cuando él te habla de yo tengo un sueño. Así nosotros también en el departamento de La Guajira, cuando precisamente en la misma década del 60, allá en mi tierra, El Pájaro y sus alrededores comenzaron a hacerse las perforaciones para conseguir el gas. Al igual ya se había identificado la riqueza del carbón, eso comenzó a nosotros a llenarnos de ilusiones. Y luego, cuando comenzó la explotación en 1975, se acrecentó esa ilusión. Desafortunadamente y coincidencialmente, cuando en el año 78 recibimos las primeras regalías, pero coincidencialmente comienza la bonanza marimbera, esa ilusión, esos sueños se frustraron. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y yo le mencioné, ese marcado individualismo, el siempre, el yo primero, el nunca mirar, la falta de solidaridad con la que ha adolecido nuestra sociedad, de ahí la envidia, el fracaso, el cual estamos viendo hoy en día. Nos hace falta la unión, porque la solidaridad nos lleva precisamente a eso, a una unión, y la unión al desarrollo. Coincidencialmente en ese año 78 comienza la bonanza marimbera y el afán del enriquecimiento. Y ya desde hace mucho tiempo aquí la educación siempre se subestimaba. Aquí al que estudiaba, al que leía, lo trataban de loco. Todavía lo tratan de loco. A más de uno le escuché decir que para qué los hijos iban a estudiar, que él no estudió y tenía plata. Era marimbero. Y aquí, precisamente, una de las personas que más luchó por los intereses del bienestar del departamento de La Guajira, Enrique Daniel Rincones, como el primer presidente de Carbocol, los primeros enemigos fueron prácticamente los mismos guajiros, los colombianos. Y yo fui testigo de eso. Y así como él, muchos en el departamento, porque yo que trabajé en el Cerrejón, para mí el Cerrejón es de La Guajira para La Guajira, primero que todo, y luché, y siempre la prioridad era los intereses de nuestra comunidad. Desafortunadamente, aquí sigue la envidia teniendo una alta ponderación, que sigue frustrando nuestros sueños. Dice Francis Bacon que no hay peor cosa en un estado que considerar sabio a los pícaros. Y desafortunadamente eso es lo que hemos vivido nosotros aquí en el departamento de La Guajira. No hay más ciego que el que no quiere ver, y más tonto que el que cree que los demás lo son. El padre Adolfo de Vos, en 1904, en su obra Pensamientos y Consejos para la Juventud Estudiosa, nos dice que hay una ceguera que por ser voluntaria es mucho más triste y funesta que la ceguera corporal. Y es esa la ceguera que presenta la sociedad del departamento de La Guajira. Y que actualmente
La Guajira presenta un panorama muy desalentador. Es el departamento de Colombia con mayor desigualdad, muy rezagado en términos socioeconómicos, incapaz de resolver importantes cuestiones relacionadas con el desarrollo. La más importante, la exclusión social de significativos segmentos de su población, sumergidos en el desempleo, subempleo, la pobreza y la indigencia. Ciudades como Riohacha, Maicao se han vuelto inhóspitas por el aumento de la criminalidad y donde la pobreza y la indigencia son el paisaje a mostrar. Cual fiel reflejo del abandono en el cual se encuentra la Guajira por parte, adolecemos de dirigentes. Ellos solamente piensan en ellos. Me gustaría que, porque indiscutiblemente nuestra sociedad está llena de lambones. Decía John F. Kennedy, inteligente aquel que para gobernar se rodea de personas más inteligentes. Aquí la cultura del narcotráfico se pasó a la política. Y en ella, ¿qué encontramos? El capo y los demás no son sino los esbirros, los lambones, los chismosos. Eso es lo que uno ve aquí. Y yo le pregunto a cualquiera de esos lambones chismosos que muestren algo que esos ineptos, esos que nomás que piensan en ellos hayan hecho, o qué soluciones han buscado que propenda por el bienestar socioeconómico de nuestra comunidad. Aquí ha faltado inclusive dignidad. Precisamente cuando se modificó la ley de regalía, el ponente fue el señor José David Name, el mismo que hoy en día está defendiendo a Electricaribe. No le interesa la comunidad. Ese que fue el ponente y que el presidente del Senado era el señor Armando Benedetti, vinieron a nuestro departamento, el uno de ellos en el 2014 como fórmula al Senado y sacaron una gran votación. Y luego, en este año, en el 2018, el señor José David Name, una excelente votación. Yo me pregunto, ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? Personas que le dieron rejo al departamento de La Guajira se aprovecharon porque indiscutiblemente el centralismo comienza con la mentira y la posterior asesinato de nuestro gran héroe, el almirante José Prudencio Padilla. La gente del interior siempre ha utilizado el sistema judío del chivo expiatorio y eso utilizaron. Así también pasó con las situaciones en la parte, porque indiscutiblemente si hubo algo funesto para nuestro país que acrecentó y fortaleció la corrupción, fue la administración del señor César Gaviria con sus políticas neoliberales que propenden por el individualismo en detrimento de la comunidad, que con la ley 60 convirtió a la educación y la ley 100 a la salud en un negocio antes que en un servicio. César, y en ese embeleco César, llamada la Constitución del 91, le queda un minuto, por favor, que con la elección por circunscripción nacional de senadores acrecentó la desigualdad. Hoy más de 16 departamentos no tienen senador, entre eso el departamento de La Guajira, y hay otros como el Atlántico que actualmente tiene 10, y uno de ellos quiere la creación de la regionalización, un centralismo dentro de la costa. ¿Y la gente nuestra qué?
adolecemos de gente representativa, porque aquí nunca se mira al ser por lo que es, sino cuánto tiene, cuánto vales. Necesitamos urgentemente un cambio cultural, que ese cambio, esa parte cultural que ha obstaculizado nuestro desarrollo. En esta semana comenzó a hablarse nuevamente de la salina de Manaure. Cuando en 1996 el IFI va a desaparecer, hubo una reunión en febrero de 1900 a la cual yo asistí, y una vez que terminó el informe por parte del IFI, yo pedí la palabra. Hice la sugerencia de crear una empresa de economía mixta, una asociación parecida a la que creó la Exxon y Colombia. Y casi me pegan, porque eso era de los indígenas. Ese mismo año se presentó el proyecto para la creación de la refinería de sal que iba a generar 2.500 empleos. Se creó Sama y ahí está. Se enriquecieron unos y ahí está Manaure en una pobreza. El municipio uno de los municipios que más recursos ha recibido, más sin embargo con el que tiene el mayor índice de analfabetismo y de nivel de educación en el departamento de La Guajira. Se nos acabó el tiempo, doctor César Tulio. Y hay muchas cosas más que hemos obstaculizado. Por eso los exhorto a que tenemos que luchar y necesitamos gente de valor y de valores que propendan por el verdadero desarrollo que tanto anhelamos y ansiamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor César Tulio Rojas, por su participación. Inmediatamente vamos a escuchar al escritor, poeta, Premio Casa de las Américas, Miguel Ángel López Hernández. Ajá. Anasaipa Guarairwa. Muy buenas noches. En especial agradecer la invitación y agradecer la permanencia de ustedes, agradecer la atención. Y el caso, Edgar, es que debemos hablar un poco sobre la prospectiva, ¿sí? Es decir, un poco el presente en relación al devenir también, al porvenir mejor. Y no es fácil hilar un mensaje alrededor de esto en pocos minutos y teniendo como inspiración la intervención anterior, conocedores de nuestra historia. Por lo tanto, necesito ánimo, necesito como referentes para que pudiera lograr este mensaje que he traído. Así que le pido a los aquí presentes, en especial le pido a nuestros guías de valores, que los veo aquí afortunadamente lleno de vida, de salud, como el profesor Sierra Pimienta, como Alcides, que se queden, que no se vayan, para que me puedan dar más seguridad al hablar. ¿Está bien, profe? Yo sé que ya es tarde para usted. Muy bien. Entonces, lo que he venido hilando lo voy a resumir en una tríada de 3 fechas y de 3 aspectos. Las 3 fechas claves para entender La Guajira hoy es la de 1769, 2 de mayo. La segunda fecha es la del 25 de mayo de 1820. Y la tercera es la que estamos concelebrando, que es la del 1 de julio de 1965, es decir, el nacimiento del departamento. Pero el 2 de mayo, en 1769, lo que ocurre es la rebelión del pueblo guayú frente a la administración de la corona española, que devino luego en un acuerdo casi inédito en el continente de América, donde España reconoce
a los pueblos indígenas como nación. Y de esa manera establece un acuerdo, un documento histórico, la corona española y el pueblo guajiro. Y lo hablaba de nación guajira, es decir, los guayú. Esto establece realmente un eje de autonomía territorial, y es allí este concepto de autonomía parte de la tríada que yo le hablo conceptual. La segunda fecha, ya lo sabemos, es la de la batalla de la Laguna Salada, es decir, todo ese territorio del patrón, donde José Padilla López coordina realmente y logra un triunfo determinante en la costa caribe y sobre todo para este territorio nuestro. Padilla, al retirarse con sus compañeros de batalla, de lucha, Montilla entre ellos, llora al ver la decisión de incendiar Riohacha, que era una de las estrategias militares de los realistas, y al llorar Padilla frente al incendio de Riohacha, de alguna manera estaba también esperanzado de que el renacimiento de la ciudad tendría que ser definitivo para una sociedad empoderada, una sociedad con pertenencia absoluta y política en la península. Y la tercera fecha, pues ya la sabemos, y lo que queremos es hilar. Y la hilación tiene una grieta, tiene una incomunicación. Y eso es lo que podíamos resumir un poco también las palabras de César Tulio con la de Martín López. Y es un poco, hay una desesperanza, ¿cierto? Pero yo sé que en el fondo de eso, César, ahí es un deseo, una esperanza, de, como tú recuerdas a Martin Luther King, de que el departamento asuma su devenir histórico digno, como siempre lo ha tenido. ¿Qué ha sucedido? Aquí es donde llego a la tríada conceptual. Y es la autonomía, la transparencia, es decir, los valores, y la participación ciudadana, es decir, la democracia. Eso, de igual manera, en nuestra reflexión, es una reflexión, Edgar, basada en la historia, en el estudio de los documentos y en el presente. Nosotros creemos que la Guajira, de alguna manera, puede encontrar soluciones de la problemática social en tanto que se conozca. Y no es posible proyectarnos no solo desconociendo la historia, sino no interpretarla. Y esa es la invitación. No basta solo con el conocimiento, la entrega de la información, sino cómo interpretarla, cómo hacer una traducción cultural que conduzca a esa sociedad ideal y deseada. Por lo tanto, conocer todos estos procesos que Roberto Gutiérrez, nuestro querido Vidal Joiro y Edgar nos acaban de ilustrar, sino también, señores, cómo procesarlo, cómo hacer un proceso de rumiaje, cómo rumiar, sobre todo con la nueva generación, para entenderlo e interpretarlo. Y nosotros creemos que una conclusión es que la Guajira, el pueblo que aquí se ha creado durante más de 500 años, tiene una connotación natural de la autonomía, de la autodeterminación. Y el ejemplo de eso, sin duda, y con toda la pena de algunos que se molesten por ello, es el pueblo guayú que lo referencia. Es así. El pueblo guayú y los pueblos indígenas de la costa
siguen siendo faros en la autodeterminación de un pueblo. ¿Qué significa eso? Nuestra interpretación es sencilla. Es invención original de una sociedad digna. Es eso. Y nos preguntamos, como riohacheros, como guajiros, Edgar, ¿hemos creado una invención originaria de sociedad justa en Riohacha? Es decir, el orgullo de ser riohachero defendiendo los valores fundamentales, digámoslo aquí, del cristianismo, de la democracia. ¿No han tenido grietas entre generaciones? Esa comunicación entre abuelos y nietos no ha tenido alguna interferencia nefasta que impide que la nueva generación prolongue estas tradiciones. Ya voy terminando. Utilizo nuevamente una tríada y esto viene de la cultura. Nosotros nos preguntamos, profesor Sierra, un poco la descripción de los compañeros: falto de liderazgo, los políticos individuales, grupismo, bueno. Y uno se pregunta, caramba, ¿qué podemos de alguna manera reflexionar para contraponer esas fuerzas? Y yo creo que está en la originalidad del pueblo. En la medida que un pueblo es originario de sí mismo, es orgulloso de sí mismo y lo público lo defiende como propio. Y creemos que la cultura en La Guajira nos está dando ejemplo de ello. Creo que la debilidad política que tenemos, que la falta de ese liderazgo social que adolecemos, no está leyendo, no está interpretando la construcción originaria de la cultura guajira. Ahí está Pali Gámez. En la construcción de la cultura nuestra está la clave. La cultura del vallenato, de la música de acordeón, con los juglares, tenemos más de 100 años de invención originaria continua, desde más allá de Francisco el Hombre, hasta los últimos juglares de Leandro e Isaac Carrillo. Y los muchachos que nos cantaron ahora en la introducción. Ahí hay una invención originaria de un pueblo. Ahí hay una huella digital social propia que nos representa en todas las latitudes del planeta. La construimos. Duramos siglos construyendo ese canto y lo mostramos hoy a la nueva generación. Y la nueva generación, para sorpresa nuestra, Edgar, le ha dicho sí. Y me voy con esa tradición de siglos y la voy renovando. Y los muchachos aquí es una renovación de siglos. El carnaval de Riohacha es otro proceso de construcción de huella originaria, de una voz propia. Y si analizamos el carnaval de Riohacha, que también, Edgar, son más de 100 años, ¿cierto? Estamos encontrando un lenguaje que generación tras generación lo conformamos. Es un lenguaje riohachero, con una estructura amplia de los judeocristianos, del Caribe, del otro folclore, pero le pusimos unas características propias. Y el otro ejemplo es precisamente la cultura guayú, el tejido guayú, la música guayú, el idioma. Es una construcción de siglos, con una huella originaria. Ahí está la clave para ser sociedad originaria, con un proceso de democracia, de valores cristianos que establecen también ese respeto de cultos en otras religiones, pero fundamentalmente los principios humanos. Yo creo que tenemos las bases para ello, pero nos hace falta tejer esos logros, nos hace falta la articulación de esos logros. Y si logramos esa articulación, podemos entender cómo perdimos la vocación de agricultura, ¿sí? Agrícola, la vocación pesquera, que la estamos perdiendo poco a poco, ¿cierto? Y poderla recuperar
¿cierto?, alrededor de un proceso, de un proyecto político-social enteramente autónomo. Así de sencillo. Y para redondear, aquí en este punto, ustedes me pueden impulsar mucho más esta idea. Por ejemplo, creemos que en el país, Jesús, mirar otros ejemplos de construcción de cohesión regional, como el caso de Antioquia, el caso de Santander y el caso del Valle del Cauca. Eso. ¿Qué hicieron? Creo que lograron construir, más allá de lo partidario, más allá de las ideologías, construir justamente una cohesión de identidad regional intocable, digámoslo así, innegociable, sea quien sea los gobernantes. Por eso vemos que los gobernantes en las regiones dichas, siempre hay unas inversiones que protegen, por ejemplo, el maíz, que protegen ciertas actividades económicas, donde se protege el café, por ejemplo, en la región paisa. Y nosotros, de alguna manera, es un modelo de mirar qué es lo que nos permitirá fácilmente cohesionarnos como departamento y protegerlo por encima de intereses de partido o de propósitos de algunos líderes netamente económicos individuales. Entonces, dejo el mensaje fundamentalmente que parte de la crisis del departamento se debe a que no estamos interpretando nuestro devenir histórico. No estamos haciendo una traducción cultural de lo que es el deber ser guajiro. Y eso es doloroso porque la cultura nos los está mostrando. Y si no aprendemos de esos valores que ya tenemos a nivel nacional e internacional, entonces vamos a seguir aplazando esa conquista social que nos urge construir con la nueva generación. Vale pues esta convocatoria de la Fundación Guajira Sí Futuro para que se extienda más allá de los 1 de julio, Pepe, vaya más allá de estas fechas y podamos ir replicando estos encuentros y estas reflexiones en los municipios. Recuerda, Alcides, por último, que intentamos en los 50 años de La Guajira crear un proyecto que se llamó Diálogo Interno. Guajira 50 años, diálogos internos, y era para darnos, digámonos, duro a nosotros mismos, una autocrítica respetuosa, por supuesto, pero dura para poder sacar de ahí algunos elementos que nos permitan construir un documento prospectivo a 20 años, a 30 años, donde el departamento por fin tenga las riendas de su propio destino. Gracias por esa atención. Este es el mensaje. Gracias a usted, mi querido Miguel Ángel López Hernández. Y en esta tercera fase, futuro del departamento de La Guajira, queremos invitar por la parte de turismo a Franklin Peñalver, quien es servidor público, y pues por la parte de energías alternativas a Edgar Ojeda Camargo, ingeniero y docente de la Universidad de La Guajira. De manera pues que le damos la palabra al doctor Franklin Peñalver. Edgar, muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. En este momento no soy servidor público, tengo una agencia de viajes, tengo una experiencia en turismo desde hace muchos años. Comencé a trabajar en turismo cuando éramos 2 o 3 personas las que estábamos en esa actividad y nos veían como una cosa rara. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, se ha venido fortaleciendo este renglón económico dentro de Riohacha y el departamento de La Guajira. Se han venido multiplicando los restaurantes, se han construido muchos hoteles, hostales, hay actividades como deporte náutico, kitesurf, windsurf,
y tengo un amigo que hace recreación en el mar. O sea, ha venido creciendo la actividad dentro de la ciudad, pero vamos a comenzar desde lo general y llegamos aquí a lo particular. En el mundo, en el año 2017 hicieron turismo 1.300 millones de personas. Son cifras escandalosas. Si lo que representa esa cifra en dólares, eso no cabe en una calculadora fácilmente, porque cada persona por día se gasta cerca de $300, y si son viajes de 5 días ya sabemos que se gastó $1.500 multiplicado por 1.300 millones de personas. Eso es algo escandaloso. Eso trae como consecuencia que en el mundo, por cada 12 puestos de trabajo, 1 trabaja en turismo. Y en Colombia se han venido rompiendo récord año tras año. En el año 2017 se ingresaron a Colombia 6,5 millones de personas venidas desde el exterior a conocer Colombia y a disfrutar las diferentes regiones de este hermoso país, generando ingresos de $6,000 millones. El sector del turismo se volvió la segunda actividad económica generadora de dólares en este país. Ya se superó la producción del carbón, ya se superó la producción cafetera desde hace mucho tiempo. O sea, ¿qué viene para La Guajira? ¿Qué viene para Colombia? El turismo, indiscutiblemente. El panorama es oscuro en cuanto a la minería extractiva, pero hay una luz que brilla en Colombia y en La Guajira, y es a través del turismo. ¿Qué busca un turista que venga de cualquier parte del mundo o de Colombia acá en Riohacha y en La Guajira? Cada viajero viene buscando, por un lado, diversión, sol, playa, paisajes, vienen buscando gastronomía y vienen buscando historia. Y Riohacha es el sitio que ofrece todo eso. Riohacha tiene sol y playa, tiene una gastronomía interesante y tiene todas las historias habidas y por haber. Cada vez que le hablo a la gente del común, le digo que el turismo es la actividad más democrática para conseguir trabajo. Mientras que en otra parte hay que hacer toda una cantidad y unos procedimientos para una plaza de trabajo, en el turismo nosotros, desde lo más sencillo, desde lo cotidiano, tenemos una actividad económica. Le voy a poner un solo ejemplo que lo hago yo con la gente que le vendo los programas del interior del país. Uno de los programas es llevarlo a comer arepa de chichiguare. Si no, que cosas tenemos que hacerla con calidad. Fui donde una señora que hace arepas de chichiguare deliciosas. Entonces le dije, bueno, vamos a llegar a un sitio donde quepan bastantes personas, porque tú vas aquí a comer arepa de chichiguare y tienes que quedarte de pie, y el reguero de carbón, servilleta, botella, todo eso. Cuando llegamos a volverla una actividad económica, ya todo tiene que estar limpio. La que va a hacer la arepa de chichiguare tiene un libreto, muestra desde cómo se recoge el maíz, cómo los sancochan porque lo cocinan. Hay un muchachito ahí moliendo el maíz y después ella dice cómo se hace, cómo se amasa, con agua, con leche, con queso, con lo que sea, con sal, con azúcar. Oiga, y la gente que viene de cualquier parte del mundo y de Colombia, todos son así, como viendo una película extraordinaria. Y cuando esa señora comienza a asar sus arepas, que hay un tiempo prudencial, entra la gente del barrio
que también lo hemos organizado, a echar cuentos de Riohacha. Por Dios, Edgar, esto la gente no lo ve, pero nosotros que andamos creando empresas, creando actividades económicas desde lo más natural y como vive la gente acá. Mientras el otro echa el cuento, las arepas se hacen. Se le reparte a cada uno la arepa en una buena silla. Lo que pasa es que hay que buscar el escenario. Una buena silla, se comen su arepa y se toman un vaso de chicha, más la historia que le cuenta a la gente del barrio. Esa es una actividad extraordinaria para la gente que viene de afuera. Nosotros hacemos eso todos los días y vemos una actividad doméstica ahí. No le vemos lo que trasciende, que es una actividad económica mostrando la cultura propia de nuestra gente. Entonces, en la medida que nosotros miremos, hay actividad económica, y con ese programa de la arepa de Chichiguare viven más de 5 familias, vive mucha gente, vive la gente que me manda, la gente de fuera de Riohacha, vive el servidor que le está hablando, vive la que hace la arepa de Chichiguare con su familia, y viven los que echan los cuentos sentados. No hay que inventarse nada. Yo tengo otro programa, porque todos nacimos y crecimos oyendo vallenato. Buscamos las agrupaciones vallenatas de Riohacha, y yo le echo un cuento a la gente de cómo nació el vallenato. ¿Qué me tocó hacer? Ponerme a investigar cómo nació el vallenato, desde sus inicios, desde los indígenas Chimila con su flauta de millo, en matrimonio o maridaje con la caja de los africanos cimarrones que se volaban de esa cruel actividad de ser esclavos, y comento la evolución que ha tenido desde hace 300 años esta actividad hasta llegar al vallenato de hoy en día. Y mientras la gente escucha el cuento, se toma una cerveza, se toma un vaso de agua, se toma una gaseosa, y cuando se termina el cuento todo el mundo anda bailando vallenato porque es con música en vivo. O sea, son actividades nuestras. Yo me reuní hace poco con una gente y le dije, cuando vamos a México, vamos a Xochimilco a montarnos en una canoa, y comienzan a cantar música ranchera mientras paseamos a través de un río. Y aquí tenemos el río Ranchería, tenemos las canoas, lanchas, tenemos los conjuntos vallenatos, pero nadie lo hace, solo los que vemos la actividad, porque ya llevamos años en esto y tenemos experiencia y vemos dónde hay una cantera para poder mostrarle actividades, mostrar las costumbres, y que la gente tenga un alto grado de satisfacción con la ciudad y con el departamento. Comenzamos a decirle a los demás, mira, se puede hacer esto, esto, esto. No tenemos que buscar historias traídas de otras partes. Entonces, el consejo que le doy a todo aquel que se quiera meter en el turismo es que hay que cumplir cierta reglamentación, pero nosotros tenemos la cantera en el patio de nuestra casa. Entonces, a más de uno he podido asesorar, a más de uno he podido ayudar, y hoy están metidos en el área del turismo, y ojalá que mucha gente se meta, porque cada vez que se mete la gente a hacer una actividad, muchas familias se ven beneficiadas de esta nueva actividad, entre otras cosas, que ni siquiera se fía, porque cuando la gente viene acá
ya no los han pagado. Entonces, yo siempre invito a la gente a que sean diligentes, que miren un poquito más allá de las narices. El otro día me dijo un amigo, oye, voy a montar una agencia de viajes, ¿y qué piensas hacer? No, voy a viajar para el Cabo de la Vela. Por Dios, tenemos tantas cosas al frente de nosotros y Riohacha en estos momentos se consolida como la ciudad que está comunicada con el Cesar por la carretera, con el Magdalena por la carretera, y tiene el aeropuerto donde llegan 2 vuelos diarios que podrían ser más, y no solo eso, sino que podrían ser un aeropuerto internacional para que venga gente de muchas partes del mundo. Riohacha se pone de moda no solo en Colombia, sino que se pone de moda en el mundo, porque aquí sí que hay. Bueno, muchísimas gracias, doctor Franklin Peñalver Brito. Tiene la palabra doctor Edgar Ojeda. Bueno, buenas noches para todos. Primero agradecerle a los organizadores del evento por la invitación y de paso también agradecerle a los asistentes acá. Más allá de pronto de energía renovable, quiero invitar a un diálogo para repensar a La Guajira y reflexionar alrededor del potencial energético que ha tenido la región e inclusive el departamento en sus 53 años de existencia. ¿Qué hemos hecho con La Guajira? Es decir, ¿cómo hemos desaprovechado o hemos aprovechado el potencial energético que ha tenido esta región? Que entre otras cosas es uno de los más importantes, no solamente de la región sudamericana, sino del mundo. Vieron la presentación, voy a comenzar con hablar de la importancia de la energía. Yo creo que es indudable que hoy en día tengamos claro cuál es la importancia de la energía en el desarrollo de la humanidad. Yo creo que nadie discute eso. Para hacer una ilustración mucho más elemental, traigo esta gráfica que fue presentada en la cátedra de Business Petróleo del Desarrollo Sostenible en el 2005 en Madrid, pero que hoy es tan vigente como cualquier otra actividad que estamos haciendo en estos momentos en este mundo que nos asiste. Tiene tanta vigencia esa gráfica, donde podemos observar precisamente cómo los países que consumen menos energía tienen un índice de desarrollo humano bastante bajo. Entendiendo que el índice de desarrollo humano fue un indicador creado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que de hecho mide 3 variables, que son longevidad, es decir, esperanza de vida, educación y PIB per cápita de las regiones o de los países. Es decir, este es un indicador que nos indica el nivel de desarrollo de un país o de una región. Entonces vemos cómo a medida que aumenta el consumo de energía, aumenta ese índice de desarrollo humano. Es decir, es una prueba palpable de que el acceso a la energía es una estrategia fundamental para reducir o eliminar la pobreza entre los pueblos. Y traigo acá a cotación el tema de energía por el potencial energético que tiene la región. Hoy todo el mundo o todo el país está mirando a La Guajira. Es decir, somos la joya de la corona en tema energético. Los únicos que no nos vemos somos nosotros. Pero hoy todas las atenciones están puestas acá y no es gratis, es por el potencial que tenemos. No hemos podido aprovechar ese potencial de ninguna manera. Hoy la importancia de la energía se fundamenta precisamente en que ha penetrado todas las actividades humanas habidas y por haber, desde la comodidad en el hogar hasta la eficiencia en la industria, en las empresas, en el transporte, en la oficina. Es decir, usted no encuentra una actividad donde no esté contemplado el consumo de energía. Pensando en eso, nosotros formulamos un proyecto en el 2013 para 2 comunidades indígenas, haciendo acotación a una frase que manejan mucho los economistas, que los primeros de las ventajas genéricas que ofrece una región o un país, los primeros beneficiados deben ser los oriundos de esa región, no como ha venido pasando en La Guajira
en diferentes bonanzas económicas que han pasado por la región, donde los beneficiados, la riqueza se la han llevado otros. Y ya les digo por qué. Y sobre eso hay que repensar a la región, y sobre eso hay que actuar, y sobre eso tenemos que buscar un punto de convergencia que nos permita reorientar el desarrollo de esta región. Porque de lo contrario vamos a seguir en la miseria, en la pobreza, y la riqueza se la lleva otros departamentos. El proyecto contempla llevarle energía a 2 comunidades indígenas de la Media y Alta Guajira para desalar agua. Consumen agua con alto contenido de sal. La idea es precisamente involucrar a los indígenas para que ellos también se vayan apropiando de esa actividad técnica científica en el desarrollo de sistemas energéticos, eólicos, solares. Acá están las características de las comunidades. Como les decía, esto es apenas un granito de arena frente a la inmensidad de necesidades que no hemos podido nosotros combatir. Y la pregunta es ¿por qué? A nosotros nos asiste algo que duele decirlo, pero hay que decirlo. La ignorancia es total en la región, principalmente porque no hemos podido convertir esas ventajas energéticas o esas ventajas comparativas en ventajas competitivas de la región. Y esto lo voy a explicar con esta gráfica. Cuando uno coloca el desarrollo mundial de los países en una línea horizontal, uno encuentra extremos a nivel de países. Encontramos, por ejemplo, países ricos habitados por gente rica. Estados Unidos es un ejemplo evidente de eso. En el otro extremo encontramos países pobres habitados por gente pobre. Haití es una muestra. Y entre esos extremos encontramos intervalos. Países ricos o países pobres, habitados por gente rica, Japón, y países ricos habitados por gente pobre, que es un caso claro el de Colombia. Y ahora, ¿qué pasa en La Guajira? En La Guajira, la misma situación que vive el país en el contexto nacional o en el contexto internacional, esa misma posición vivimos nosotros en el contexto nacional. Decía hace unos momentos de que somos la joya de la corona en términos energéticos. Somos reconocidos como el departamento energético por excelencia del país. Todo está concentrado en el conocimiento. Pero el conocimiento no por sí solo. El conocimiento adicional hay que gestionarlo. Y eso implica ¿qué? Producirlo, adaptarlo, reproducirlo, aplicarlo, utilizarlo, representarlo, suministrarlo, etcétera, etcétera. Adicional viene el tema de que hay una cultura del dinero fácil. Creo que Martín hablaba hace poco de ella. El tema precisamente de la corrupción que nos abate, que nos está prácticamente sumergiendo en una pobreza casi que absoluta. Hay también unas cuestiones ilegales que han hecho cultura en la región. Hoy no vale el conocimiento, acá no vale el conocimiento, acá hoy vale el que tenga plata, el que tenga el dinero. Eso es lo que tiene importancia en La Guajira. La pregunta es cómo cambiamos esa historia, cómo transformamos ese tema de cambiar un poco el tema cultural que ha venido haciendo estrago a la región, desde precisamente la bonanza marimbera. Y lo otro, tenemos una economía basada precisamente en la minería. Esa es la principal actividad económica de esta región. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar dentro de 10 años cuando se descarbonice precisamente la economía del departamento? Esa ignorancia no nos ha permitido ver estas potencialidades que tenemos, comenzando precisamente por la posición geoestratégica y geopolítica que tiene la región. Se nos olvidó que tenemos la plataforma continental más grande del departamento, del país a nivel departamental. Estamos por encima de los 400 kilómetros de plataforma continental, con posibilidades de comunicarnos con todas y dinamizar la economía con todos los países de las cuencas del Caribe. Una riqueza marítima que nadie da cuenta de eso. Es el único departamento que no protege su plataforma continental. Que vaya alguien a pescar allá a la plataforma continental de Bolívar, a ver si puede. Acá cualquiera entra como Pedro por su casa y nadie dice nada. Y sin embargo, lo más triste es la gente muriéndose de hambre.
Hoy, en temas energéticos, por ejemplo, tenemos los mejores potenciales energéticos solares del continente. Estamos ubicados en el famoso bamboleo, es decir, en la zona de desplazamiento del Sol, entre 23 y menos 23 grados de latitud. ¿Qué implica eso? Que nosotros somos una de las pocas regiones del mundo donde recibimos el Sol de manera directa, perpendicular a la cabeza, 2 veces al año. Eso habla del potencial de La Guajira. Tenemos energía solar, solamente solar, para abastecer a 2, 3 países como Colombia. Y ni qué hablar de la eólica. Tenemos uno de los mejores vientos del mundo, clase 7, por encima de 10 metros por segundo. Tenemos un potencial que está alrededor de los 21 gigavatios de potencia, suficiente para abastecer una demanda como Colombia, o de un país como Colombia multiplicado por 2. Por eso hoy estamos prácticamente siendo vistos por todo el país. Somos la solución a los problemas energéticos de Colombia. Y yo pregunto, ¿y de La Guajira qué? Adicional, hay otros recursos que no voy a hablar de ellos, pero creo que todos los conocemos acá, para no extenderme mucho. Hay carbón, hay sal, hay gas, es decir, tenemos un dimotriz, hidroeléctrica, porque tenemos ríos, tenemos mareomotriz, que de hecho son desconocidos para los guajiros. Hablar de un dimotriz o mareomotriz aquí, eso suena chino. Y fíjese que no hemos sido capaces de acuñar una frase que manejan mucho los economistas, que hablan que cuando un país o una región maneja varias o una variable económica, eso de hecho debe producir una especialización constatada, relativa, estable y sostenible a esa región en función a la formación de su recurso humano. Es decir, en otras palabras, acá es para que estuvieran los expertos especialistas en el país de estas potencialidades. Sin embargo, vienen de afuera. Uno no se explica eso. Pero ahora viene otra cosa mucho más triste. Bueno, ni qué hablar, ¿no? El tema cultural. Yo creo que todos, ahorita el compañero acaba de hablar de las cuestiones culturales, de los paisajes, del turismo. De hecho, somos uno de los pocos departamentos con una diversidad étnica impresionante. Acá hay una serie de etnias, Wayuu, Kogi, etcétera, etcétera. Adicionalmente tenemos árabes, afrodescendientes, mestizos, blancos. Y esa diversidad étnica, ¿qué hace? ¿Dinamiza qué? Dinamiza el turismo. Y eso potencializa el desarrollo de un país o de una región. Nosotros no sabemos nada de eso. Esa riqueza que le acabo de resumir ahí contrasta con estos resultados. Voy a referirme al año pasado, 2017. Tenemos un índice de pobreza alrededor de 52.6%. El índice de pobreza en Colombia, en La Guajira, el año pasado estaba alrededor por debajo de los 224.000 pesos mensuales por individuo. ¿Para qué sirve eso? Para que una persona en Estados Unidos coma un día. Un guajiro aquí debía comer todo un mes con ese recurso. El 52.6% de los guajiros el año pasado vivían de eso. Y si comparamos ese dato con el del país, el de Colombia, lo estamos doblando. Y si ahora vamos más abajito y veamos la pobreza extrema, que estaba alrededor de 111.000 pesos mensuales por individuo el año pasado, ¿para qué sirve eso? Para que una persona coma medio día en Estados Unidos. El 26% de los guajiros el año pasado comieron con esa cantidad de dinero. Y ahí estamos cuadruplicando la media nacional. Y si ahora vamos más allá a mirar cómo está la distribución de la riqueza en el departamento, estamos a 5 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Y si este es el país o el tercer país más desigual del planeta, ¿qué queda para nosotros?
creo que seríamos como que la región más desigual del planeta, a no ser que nos supere el Chocó. Otra cosa, el viacruce que viven los indígenas. ¿Para qué hablar de ello? Ya sabemos que se están muriendo de física hambre. Esa es la realidad. Y bueno, acá viene lo interesante. Resulta que cuando uno mira la situación y uno hace ese análisis de la riqueza que tiene el departamento y la miseria en que estamos sumergidos, y luego comienza uno a revisar la historia, que creo que claramente los que me antecedieron en la palabra hablaron con palabras muy crudas, dijeron lo que era. Uno se pregunta, por ejemplo, en las diferentes bonanzas económicas que han pasado en La Guajira, ¿qué ha pasado con la región? Por Dios, ¿por qué hoy en pleno siglo XXI la gente se sigue muriendo de hambre con tanta riqueza que ha desfilado por esta región? Sin meter la bonanza marinera. Por ejemplo, la bonanza de la sal. ¿Cuál fue el impacto de la bonanza salina o la producción de sal, que representamos prácticamente casi el 46% de la oferta nacional, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas o de los guajiros? ¿Quién da estadísticamente un dato puntual de eso? Nadie. No tenemos historia. Y si vamos más allá, miramos por ejemplo el carbón, peor todavía. La minería acá no ha permitido dinamizar la economía de la región para nada. Nadie aquí le ha exigido al Cerrejón, por ejemplo, oiga, mire, por ponerle un ejemplo de lo tanto que se pueden poner, oiga, mire, hágame un favor, vamos a ver cómo armamos acá un clúster pequeño de madre cabeza de familia que sean capaces de suministrarle siquiera el 30% de los uniformes a los empleados del Cerrejón. Que con el SENA y otras entidades se podría mejorar y se podía impactar ese tipo de situaciones. Sin embargo, aquí nadie dice nada de eso. ¿Quiénes son los que suministran? ¿Cuál es la economía que hoy en día se ha beneficiado del Cerrejón? Veamos Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, etcétera, etcétera. Y así pasamos por la famosa camaronicultura, que de hecho fue algo fugaz, que nadie sabe qué pasó. Creo que algunos avivatos trataron de aprovecharse de eso y al final todo quedó en veremos. Luego vino la eólica y tengo acá apartado el proyecto de Pirachi. Quiero hablar puntualmente de eso porque lo que sucede con ese proyecto aquí es aberrante. Cuando ellos llegaron aquí por apoyo de algunos políticos de turnos, lo mandaron a hacer su consulta previa con los indígenas. Le dieron unas cifras irrisorias y unas lanchas con motores fuera de borda que no sabían ni siquiera le explicaron cómo manejarla. Ellos cogieron, la desarmaron, la vendieron y fueron desplazados por esa irrisoria suma de dinero y están ubicados a los alrededores del proyecto. Pero lo más indignante es que ese proyecto tiene aproximadamente 15 años de estar bajo el calificativo de proyecto experimental piloto. Están experimentando hace más de 15 años y sin embargo están generando riqueza, con el agravante de que en el área de influencia de ese proyecto se están muriendo los indígenas de hambre y nadie dice nada aquí. Es más, para entrar ahí es un lío. O sea, usted va a entrar allá simplemente para llevar a algunos estudiantes y no. Yo quisiera saber ¿qué hubiera sido? O sea, ¿será que algún guajiro aquí, alguna empresa guajira aquí es capaz de ir allá a Antioquia y montar una empresa y hacer lo que ellos están haciendo con nosotros? Yo no creo. De verdad que no creo que eso se presente. Hoy el proyecto de Pirachi está generando riqueza y no es capaz de darle ni siquiera un vatio para la iluminación de la pobreza y de la miseria de los indígenas que se están muriendo a su alrededor. Eso nada más sucede aquí en La Guajira. Uno no se explica cómo un proyecto más de 15 años todavía están experimentando y sin embargo generando riqueza para los paisas. No tengo nada en contra de los paisas ni contra de la gente de Medellín ni de la EPM. Pero la EPM cumple una función social en las diferentes partes del país donde tienen proyectos.
de generación de energía o comercial, lo que sea, locales que cumplen una función social. En la única parte donde no la están cumpliendo es aquí, porque están con el cuento de experimental piloto por más de 15 años casi. Ahora viene el tema, bueno, llegó el tema del gas y otra historia, otra bonanza más que se va, y el impacto en el desarrollo de la región tampoco se ve. Ahora viene una nueva bonanza de las energías renovables. Ya lo dije anteriormente, somos la joya de la corona energética del país. La pregunta es, ¿cuál es el rol que vamos a vivir ahí? ¿O que vamos a jugar ahí? ¿Se va a repetir la historia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Oye, es lamentable que hoy el gobierno central haya adjudicado alrededor casi de 5 proyectos de alta potencia y ni siquiera la gobernación sabe de eso. O sea, a nadie le consultan aquí eso. Yo no sé en qué otra parte del país sucede una vaina como esta, perdónme la expresión, pero es que a veces uno sale de la camisa porque uno no entiende lo que está sucediendo aquí en La Guajira. Pueblos sin dolientes, sin ley, sin autoridad, sin representantes, sin nada. Uno que anda en el cuento está trabajando esto y uno ve ese tipo de injusticia, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué es? ¿Nos transformaron? ¿Qué? ¿Nos levaron? O sea, yo no me explico y yo quisiera que alguien me dijera a mí, oiga, está pasando esto. Yo, más allá de la ignorancia que sabemos que tenemos, hay cosas tan elementales que con 2 dedos de frente usted sabe que no se puede dejar meter el dedo en la boca. Acá, frente a esta situación, esta es una propuesta que yo he hecho en varias partes donde he podido llegar, con el ánimo de que no solamente nos vamos a quedar en la crítica, porque no sirve de nada quedarse en la crítica. También es lanzar una propuesta para visionar a una Guajira diferente en el corto, mediano y largo plazo. Y yo pienso que primero acá hay que organizarse. Nosotros debemos estar juntos y tirar todo para un mismo lado. Y los líderes, entre comillas, no sé, o entre paréntesis, como lo quieran colocar, los líderes de la región son los que deben iniciar ese tipo de sinergia para crear ese punto de convergencia. Aquí hay que hacer un trabajo fuerte con la familia, compañeros. Hay que rescatar la cultura de la que hablaban los compañeros que me antecedieron en la palabra. Hay que rescatar los valores y los principios en la juventud, en los niños, y eso comienza desde la familia. Ese trabajo hay que hacerlo, porque hoy, mire, hay tantas cosas, yo sé que no lo voy a tardar mucho, pero quisiera decir tantas cosas de situaciones que uno ve en el desarrollo del país, por ejemplo en Medellín. Allá se pueden estar matando entre ellos. Pero ahora en las elecciones pasadas, nosotros nos dimos cuenta que cuando se trata de defender los intereses de Antioquia, todos tiran por un solo lado, o no vieron los resultados de las elecciones. Nosotros acá no hacemos eso, nos estamos matando entre nosotros mismos. Entonces hay que comenzar a hacer un trabajo serio, responsable desde la familia. Hay que fortalecer la educación básica, primaria, secundaria en esta región, porque hoy estamos generando, como anhelamos los tiempos pasados, estamos generando los peores profesionales en términos de ranking según el Ministerio de Educación. Además de eso, hay que fortalecer la educación superior, pero en la componenda de los potenciales energéticos o de los potenciales de recursos renovables y no renovables que tiene la región. Hay que hacer una apuesta a la educación en función a lo que tenemos. Acá es que tienen que estar los expertos en temas de energía eólica, solar, fotovoltaica, etcétera, etcétera. No que vengan de allá, del interior, acá, donde el potencial está aquí, no allá. Y eso está en fortalecer la educación superior, tanto del SENA como de las universidades. Algo importante, hay que crear redes de investigación de I+D+I en diferentes campos de la energía.
o en diferentes campos que representen una potencialidad para la región. ¿Eso para qué? Para podernos apropiar en el corto plazo del conocimiento que nos permita, tanto técnico como científico, aprovechar lo que se tiene. Esas redes hay que crearlas. Parece mentira, pero si no le prestamos atención a estas cosas, júrelo que vamos a seguir navegando contra la corriente. Y la riqueza vamos a ver cómo se la siguen llevando. Otro aspecto importante, crear la unión entre sociedad, universidad, gobierno y sector productivo. Aquí cada quien anda por un lado. La educación anda por allá, los políticos por acá, la sociedad por otro lado. Así sí, andamos dispersados. Y decía dice un refrán por ahí, tocayo, que divides y reinarás. Y eso es lo que le sirve al gobierno central. Debemos de ser capaces de sentarnos en una silla y hablar todos. Y mirar a ver cómo repensamos a La Guajira. Crean lo que es la única solución, porque si le dejamos todo a los académicos no va a funcionar. Si le dejamos todo a los políticos tampoco, porque van a Bogotá, lo mermelean y se acabó las buenas intenciones. Y si se lo dejamos al sector productivo, menos. Todo está claro que la unión hace la fuerza, compañeros. Como me gustaría, y esta presentación se la he hecho, hemos hablado con los diputados, con concejales, en fin, con una serie de autoridades, y pareciera que como que no le importara la situación de la región. Cada quien está inspirando es a ver cómo hago yo para aprovechar mi cuarto de hora, y así no se puede pensar. Y lo último, debemos ser capaces de buscar la forma cómo participar o ser protagonista en el nuevo escenario de las energías renovables que se avecina para La Guajira. Para lograr eso debemos primero estar juntos, debemos estar unidos. ¿Y cómo participar? Nosotros debemos ser capaces de poner guajiros serios, honestos, preparados, responsables en la cartera energética del país, en el Ministerio de Minas y Energía, en la UNME y en el ITSEN, que es donde se van a definir todas las políticas, proyectos energéticos que se avecinan para el país, y que La Guajira va a ser el eje central de ese desarrollo. Si no logramos penetrar ahí, a esa cartera, personas serias que nos representen, personas que le duela La Guajira, que le duela el hambre del Guayú. Uno se va para afuera y viene en 2 años, 1 año, y uno encuentra la misma situación. Encuentra la misma ciudad, los mismos huecos, mucho más grandes todavía, las mismas calles, la misma situación. O sea, uno no encuentra nada atractivo en Riohacha, siendo la capital de La Guajira. Yo comparo a Riohacha con Santa Marta, con Valledupar, y uno ve una diferencia abismal. Pareciera que tuviéramos como 3 décadas por debajo de esas ciudades, por Dios. Cuando en esas 3 décadas aquí ha entrado el triple de dinero que ha entrado en esas ciudades, por Dios. Y ahí hay muchas cosas de qué hablar. De todas maneras, ojalá y esto genere un impacto positivo en la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querido doctor Edgar Ojeda Camargo, profesor de la Universidad de La Guajira. Usted ha hecho una disertación magnífica en este auditorio, pero de todas maneras ha sido muy, pero muy importante.